Alejandra Camilla nació en Buenos Aires en 1966. Se formó en el taller de Abelardo Castillo y de Inés Fernández Moreno. Dicta talleres literarios. Sus cuentos forman parte de las antologías Por favor sea breve, Los que vienen y los que se van y Bailarinas, entre otras. Publicó Los restos del secreto, Los árboles caídos también son del bosque y El sol mueve la sombra de las cosas quietas. Recibió numerosos premios. Se llama Sin Luna. Dice que corrió y que mientras corría pensaba en los caballos, en cómo lanzan las patas hacia adelante y empujan hacia atrás la tierra entera como para hacerla girar. Dice que ella también lanzaba las piernas hacia adelante y empujaba la tierra para que la casa quedara atrás. Iba descalza porque le habían puesto un vestido de plumetí blanco, pero no habían llegado a ponerle los zapatos ni las medias. Mercedes Morán leyendo Sin Luna, uno de los cuentos de Alejandra Camilla en el ciclo Leer en Casa. Está disponible en YouTube el cuento completo, una interpretación maravillosa que nos permite entrar en la voz literaria de esta escritora tan maravillosa. Bienvenida, Alejandra. Muchas gracias, Maxi. Cuando uno lee tu obra, porque vamos a hablar de tu obra en general, sabemos que en pocos meses saldrá un nuevo libro y bueno, vendrás nuevamente seguro, si así querés. Una obra que indaga sobre los orígenes en muchas ocasiones, ¿no? ¿Viene de ahí el inicio con tu escritura, con la escritura? Sí, por supuesto. Me parece que es la primera pregunta, ¿no? Sobre el origen. Sí. Y en el caso de los Nikkei, de los hijos de japoneses Sí. en otros países, el tema de crear una identidad, de empezar a construir identidad, es un poquito a veces trabajoso, más trabajoso. Claro. Entonces la escritura tiene que ver con esa construcción de identidad y Total. preguntas sobre el origen. Total. Hay una presencia de lo sagrado siempre, de lo misterioso, si querés, en tu obra, ¿no? Eso irrumpe en lo cotidiano, ¿no? Sí. Creo que tal vez la tarea del escritor es verlo, ¿no? Uh-huh. Pero creo que de hecho irrumpe lo sagrado en lo cotidiano Sí. todo el tiempo para todos, ¿no? Sí. Tal vez el escritor está para señalarlo. Uh-huh. Hay una presencia de la figura del padre, de la madre, de los rituales, y insisto, de lo sagrado, donde se ve esa conformación, ese sello del oriental, ¿no? Por eso hablo de lo sagrado, ¿no? Está como un diálogo, ¿no? Con tu obra permanente, ¿no? Sí, es así. Como bien decís, me interesa el tema del origen. Cómo hablar del origen sin hablar de los padres y sin hablar de algo como mítico o misterioso, ¿no? Claro. Que vos llamas sagrado. Y el tema de los rituales también me interesa muchísimo. Saint-Exupéry decía algo así como que los rituales son al tiempo lo que el hogar es al espacio. Claro. Interesante, porque además todas esas cuestiones del origen dialogan con esa otra identidad que es la argentina, ¿no? Es una cosa particular, ¿no? Es una identidad Nikkei, ¿no? Como decías que se llama, que también no es una coexistencia, porque no es una extranjería, pero también tiene un distanciamiento en cuanto a lo cultural, ¿no? Que permanentemente aparece. También en la forma de escritura, después voy a profundizar en eso, ¿no? Más que, sí, eso es buenísimo que lo hayas notado, porque sí, lo japonés no está tanto en si toman té o se ponen kimonos Claro. o acomodan las flores. Está en un modo de mirar y de sentir y de toda una cosmovisión diferente, ¿no? Sí. El taller de Abelardo Castillo fue un espacio importante en tu formación, ¿no?
importantísimo. En mi formación, no solo como escritora, sino Como lectora, me imagino. como lectora absolutamente, pero es como la contracara, lector, escritor, Total, sí. pero también como persona. A ver. Era alguien muy exigente Sí. y que no te... a mí, para lo que más me sirvió, no es para pequeñas cuestiones técnicas, sino para poner a la literatura en el lugar que debe ponerlo un escritor, en su vida. Claro, que es en el centro. Es en el centro, tendiendo a ocupar todo. A todo, en la totalidad del espacio. ¿Y qué te permitió Abelardo, que era además un gran escritor, un sabio, ¿no? Sobre ese trabajo, ¿no? De remontarte a tus orígenes para construir una obra que, insisto, es de una traslación, si querés, cultural, ¿no? ¿Qué te dio él como maestro? Abelardo, como cualquier buen maestro, no te empujaba hacia un lugar predeterminado, digamos, sino que te ayudaba a encontrar vos, con tus herramientas, lo que fuera que estuvieras buscando. Entonces, a mí me acompañó y me dio como una especie de seguridad que me ayudó a encontrar mi lugar. Claro. Y de paso escribir. Y de paso escribir, claro, que debería ser, está bien, una consecuencia. Cuando uno lee tus cuentos, se encuentra, además de muy buenos cuentos, lo cual no es frecuente, los que leemos de a pilas lo sabemos, se encuentra también con la intensidad, la condensación absoluta, casi como si tus cuentos fueran herederos del haiku. ¿Así se escriben? Primero, la intensidad viene del género en sí. Cuento es... tiene que ser intenso, Sí, ¿no? Muchas veces no lo es. Muchas veces no lo es. Ahí está el problema, ¿no? Y puede fallar. Sí. Pero la idea es que desde Poe ya él hablaba de que en una sentada hay que conmover a alguien. Entonces no podés perder tiempo, no podés perder líneas, no puede haber digresiones. Entonces ya de por sí viene del género que elegí, que me es muy cómodo. Sí. Y la tradición o lo que haya en mi sangre de japonés ayuda en ese sentido. Claro, ¿no? claro. Sí, porque uno encuentra que muchas veces se encuentra historias muy buenas, pero con párrafos que podrían no estar perfectamente, ¿no? Uno lo que encuentra en tu obra es que suceden un montón de cosas, pero a veces esa síntesis tiene mucho de lo que sugiere. Y me parece que el oriental también trabaja con lo que se sugiere, no solo con lo que se dice, ¿no? Sí, de nuevo se cruzan variables, ¿no? Sí. Porque sí, lo oriental trabaja con lo que se sugiere. De hecho, el tipo de comunicación japonesa obviamente depende de en qué ámbito se vaya a dar, pero el tipo de comunicación tradicional trabaja mucho con la sugerencia, hasta la estética japonesa. Pero por otro lado, por ejemplo, nuestro máximo cuentista, nuestro máximo escritor, hablaba siempre de sugerir. Él usaba otra palabra. Hablas de Borges. Sí, perdón. Por si alguien no lo pescó. Perdón, no, sí. está muy bien. Él hablaba siempre de la sugerencia. Sí, usaba otra palabra, no me acuerdo ahora. Pero... y decíamos que también lo espiritual está presente, ¿no? La espiritualidad como una otra dimensión. ¿Cuánto tiene que ver tu literatura y el misterio? La idea que yo sigo para escribir cuentos tiene que ver con el famoso iceberg de Hemingway, ¿no? Esta idea de que se dice lo mismo que muestra un iceberg por encima de la superficie del agua, un pedacito nada más. Y por debajo hay mucho más, y eso es lo que sostiene a lo que estamos mostrando. Entonces sí, a mí me interesa mucho trabajar
lo que no digo en el cuento, que vos podés llamar espiritual o no sé, muchas veces me preguntan sobre el tema del silencio, Claro. pero me interesa mucho esa parte del iceberg, ¿no? ¿Y eso amerita una gran cantidad de corrección o nace así, nace con síntesis el cuento en voz? Mira, Abelardo, ya que lo trajiste, tenía Sí. una frase maravillosa, frase no, una idea que él encarnaba, decía que corregir es corregirse. Bien. Entonces, la tarea de corrección para mí es esencial, y no en un sentido solo, como te decía, técnico, sino espiritual también. Claro, definitivamente. Quiero volver a poner, si podemos, Anto, el tape de Mercedes Morán leyendo uno de los cuentos de Alejandra para preguntarle qué le pasa cuando lo escuchan otras voces, por ejemplo, en la voz de Mercedes Morán. Se llama Sin Luna. Dice que corrió y que mientras corría pensaba en los caballos, en cómo lanzan las patas hacia adelante y empujan hacia atrás la tierra entera como para hacerla girar. Dice que ella también lanzaba las piernas hacia adelante y empujaba la tierra para que la casa quedara atrás. Iba descalza porque le habían puesto un vestido de plumetí blanco, pero no habían llegado a ponerle los zapatos ni las medias. A partir de aquel día todos los vestidos serían de organza blanca, de la casa Gatti Chávez de Buenos Aires. Plumetí, batista, organza, todos nombres que me enseñó mi madre. Ahí estamos escuchando a Mercedes Morán. ¿Qué te pasa cuando alguien lee tu obra? Alguien que la interpreta, que la mejora, que es una gran actriz, ¿no? Primero me siento súper honrada y agradecida porque lo mejoró muchísimo. Y cuando hablábamos recién de lo del iceberg, ella interpreta no solo las letras que están escritas, sino que leyó todo el iceberg. Total. Y me conmueve, pero no por mi escritura, sino es como el cuento cuando ya está escrito sale de uno y es otra cosa. Entonces me ha pasado, no sé, muchas veces narradores narran mis cuentos y me conmuevo como si no fuese mío. Claro. Pero porque de hecho ya no es mío, es de ellos. Es de ellos, claro, maravilloso. Bueno, quiero decir que quienes hayan leído a Alejandra estarán felices de escucharla, como nos pasa a nosotros, que admiramos su escritura, su talento, la intensidad de su obra. Y bueno, y te esperamos prontamente cuando salga el próximo libro. ¿Podemos adelantar título o no? Sí, sí. ¿Cómo se va a llamar? La paciencia del agua sobre cada piedra. ¡Wow! Qué bueno, qué buen título. Alejandra, gracias. No, gracias a vos, Maxi. Un placer. Seguir recibiendo a grandes escritoras y escritores argentinos en Biblioteca IP. El programa continúa después de la pausa con recomendaciones, con invitaciones, con la poesía en sus voces. Claudia Massín, su nuevo libro de poesía, claro. También en una nueva sección que incorporamos hoy en primera persona, la escritora francesa